con el empiema subdural. Habíamos visto esta imagen del empiema epidural y yo les había dicho de que, a diferencia, por ejemplo, que en los hematomas epidurales, que generalmente son agudos, la imagen es hiperdensa y es biconvexa. En los empiemas epidurales, la imagen sigue siendo biconvexa, pero con la coloración es hipodensa, teniendo en cuenta de que la cápsula va a realzar espontáneamente y mucho más aún cuando se introduce contraste, cuando se utiliza una tomografía para su diagnóstico. Pero cuando se utiliza una resonancia, vemos de que, sobre todo en T2, la imagen va a ser hiperintensa, pero lo que predomina acá, aparte de ver la cápsula hipointensa, es la forma biconvexa, como vemos en esa imagen. Entonces, en eso culminaba el empiema epidural. El empiema subdural ya es una colección de pus en el espacio subdural, es decir, debajo de la dura madre. Y las causas son las mismas que el acceso cerebral, siendo los mecanismos igual que en el caso del acceso cerebral, ¿no? Los que van por vía arterial, los que retroceden por vía venosa y los que son de causa directa. Acá en este caso, este empiema subdural sí es muy peligroso, ¿no? Causan gran efecto de masa hemisférico porque estos empiemas sudurales causan un edema cerebral magnificente, mucho más grande que el empiema sudural y causan por eso un efecto de masa importante que va a provocar un deterioro de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Es decir, va a comprimir el tronco cerebral, que cuando se deja a su evolución natural, tiene una gran morbilidad y mortalidad. El tratamiento, por eso que tiene que ser inmediato y en todos los casos, por pequeño que sea, la evacuación en estos casos es urgente y aparte necesita antibióticos sistémicos. Antes de que existan las neuroimágenes, pues había una gran mortandad en estos casos, cuando no era diagnosticada a tiempo. Acá tenemos imágenes de los empiemas subdurales, semejantes o similares a los hematomas subdurales crónicos, como vemos acá, ¿no? Es decir, imágenes cóncava convexas. En el otro era biconvexa, como un lente, acá es cóncavo y convexo. Que en el caso de los hematomas, es decir, cuando hay colección de sangre, no vamos a ver esta realce de la cápsula. En el caso de los empiemas sí vemos un realce de la cápsula en la parte periférica, como vemos, ¿no? En todos los casos. Luego de estas infecciones que son o que se dan en individuos eunutridos que no están comprometidos desde el punto de vista inmunológico, vamos a ver aquellas que están asociadas a la cuarta etapa del síndrome de inmunodeficiencia humana provocado por el famoso virus, ¿no? Que ustedes ya conocen. Es decir, las infecciones neuroquirúrgicas asociadas al SIDA, la cuarta etapa. ¿Y por qué lo estudiamos esto? Porque la mitad de los individuos que tienen esta etapa de VIH, SIDA, presentan déficit neurológico en algún momento de su enfermedad. ¿Qué enfermedades son las que provocan o que están asociadas desde el punto de vista neurológico al SIDA? Las meningitis criptococócicas, la toxoplasmosis cerebral, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el chagoma. Acá colocamos también el linfoma primario del sistema nervioso central, porque en este caso es un tumor que no tiene nada que ver con infecciones, pero que sin embargo es un tumor que se presenta en individuos inmunocomprometidos. Comenzamos por la primera infección asociada a VIH y vamos acá a tocar un hongo.
el Cryptococcus neoformans, que está generalmente en la pata de las aves y provoca la criptococosis. En la mitad de los pacientes con criptococosis del sistema nervioso central generalmente presentan un factor predisponente, es decir, que la inmunidad debe estar comprometida. Cualquier enfermedad con inmunidad comprometida puede tener o puede desarrollarse una criptococosis, es decir, el hongo de estas aves que están en las patas de las aves puede introducirse en el sistema nervioso central. Las formas de presentación de la criptococosis puede ser por inflamación de las meninges o bien se mete al parénquima cerebral formando un granuloma cerebral, lo cual es poco frecuente. Lo más común es la meningitis. El subcurso generalmente es subagudo. ¿Y cómo se va a presentar? Mediante una cefalea progresiva seguida de un cuadro meningio y se puede observar edema de papila. Hay un compromiso de par craneal también y afecta en este caso la criptococosis a 5% de los pacientes con SIDA o con VIH en etapa 4. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez que se tiene la clínica y que se hace el diagnóstico por imágenes o se tiene la sospecha diagnóstica, se confirma mediante una punción lumbar en el caso de la meningitis y mediante una biopsia y resección de la lesión en el caso de que hay la presencia de granuloma. Acá tienen las imágenes típicas, tanto en resonancia magnética, donde vemos que en sustancia blanca hay unas pequeñas intensidades, porque es una resonancia magnética en posición axial, ¿no? Pequeñas intensidades que están en sustancia blanca generalmente, o bien en algunas cavidades que se remarcan, ¿no? Y que en la anatomía patológica, cuando se hace sobre todo la tinción con tinta china, en el líquido cefalorraquídeo se suelen observar los hongos, como ustedes están viendo en estos puntos medios azulados. En el caso de meningitis criptococócica, el líquido cefalorraquídeo, por lo que la inflamación está en la meninges, va a aumentar la presión de apertura cuando hay una punción lumbar. De igual manera aumenta la celularidad, pero por predominio de linfocitos, es decir, hay una pleocitosis linfocítica. Aumentan las proteínas en líquido cefalorraquídeo y lógicamente se hace el diagnóstico definitivo a través de un examen de tinta china o cuando se haya antígenos tanto en líquido cefalorraquídeo como en la prueba de látex. Otro cuadro que se presenta en pacientes con VIH en el sistema nervioso central provocado por microbios es la toxoplasmosis cerebral. En este caso se presenta en 3/4 de los pacientes con SIDA, es decir, más que en el caso anterior de la criptococosis. Y las lesiones cerebrales ocupantes del espacio tienen generalmente acceso toxoplásmico. Suelen ser múltiples y la localización preferentemente se da en la interfase subcortical, es decir, entre la corteza y la subcorteza y a nivel de los ganglios basales. En la neuroimagen vemos que se refuerza con el contraste y estos tienen un gran efecto de masa. Y acá tenemos lesiones que no son parecidas a la anterior porque hay una hipodensidad central con un refuerzo en su parte periférica que está predominantemente en región subcortical, pero es un límite con la corteza y también en los núcleos basales, como ustedes están viendo. Y provoca un gran efecto de masa debido al edema que provoca, como vemos en todas las imágenes. En el caso del linfoma primario del sistema nervioso central es un tumor oportunista, como hemos dicho, que acá lo colocamos porque se presenta como lesiones asociadas al VIH, ¿no? Que aprovechan la oportunidad de la disminución de la inmunidad del paciente. Este tumor es infrecuente en población sana
Se presenta en 10% de pacientes con SIDA. La ubicación es profunda y son múltiples. Su efecto de masa es escaso y el edema que pueden o no reforzar con contraste en la resonancia magnética nuclear. El diagnóstico diferencial con acceso por toxoplasma en realidad son difíciles de distinguir, pero acá la diferencia está en el tratamiento, mientras que en la toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria, se da antiparasitario específico para toxoplasma. En cambio, en el linfoma primario se utiliza la radioterapia y es efectiva. Acá tenemos imágenes del linfoma primario del sistema nervioso central. Es una imagen de anatomía patológica donde vemos el clásico patrón perivascular, donde los linfocitos predominan en su parte periférica de los vasos. Y acá imágenes de neuroimágenes, en este caso una resonancia magnética nuclear, que vemos que no se diferencia mucho de la toxoplasmosis y la lesión de anatomía patológica de un paciente fallecido, ¿no? Donde vemos que están ubicadas en los ganglios basales y otras imágenes que son parecidas a las anteriores y que pueden traer confusión. Una enfermedad viral en pacientes con VIH es la leucoencefalopatía multifocal progresiva y esta provoca, como su nombre dice, desmielinización focal en varios lugares, multifocal del sistema nervioso central. Evoluciona en pocos meses hacia la muerte. O sea, indefectiblemente estos pacientes fallecen. Y su diagnóstico se da mediante una resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que se ven acá? Lesiones múltiples en sustancia blanca, sin refuerzos con contraste y el efecto de masa ni edema perilesional. Son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. No tiene tratamiento, estos pacientes van a morir en pocos meses o semanas. Y las imágenes, como ustedes ven, son distintas, inespecíficas y múltiples, ¿no? Como ustedes ven en todas estas imágenes de resonancia magnética nuclear. Y una enfermedad parasitaria también es el chagoma cerebral, cuya causa es el Trypanosoma cruzi. Este chagoma es poco frecuente en pacientes con SIDA que están en el hemisferio norte. Sin embargo, acá en Sudamérica es la cuarta causa de masa intracraneana en este tipo de pacientes. La clínica y imagen es similar a un tumor cerebral, pero se asocia a inmunocompromiso. El diagnóstico es difícil y en ocasiones es necesaria una punción cerebral y posterior cultivo para que donde se haya el Trypanosoma cruzi para poder dar el tratamiento. ¿Cuál es su tratamiento del chagoma cerebral? Es tratamiento con fármacos prolongados y específicos. En este caso se utiliza la pirimetamina y la sulfadiazina, ¿no? Durante aproximadamente 3 semanas, estos pacientes tienen que ir mejorando clínicamente y se les realiza una resonancia magnética nuclear de control. Si nosotros hemos hecho un diagnóstico correcto, vamos a observar una disminución importante y franca del volumen de las lesiones. Sí, pero si vemos que no muestra remisión, vamos a tener que hacer una biopsia estereotáxica para hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Generalmente estos pacientes con el tratamiento específico de pirimetamina y sulfadiazina, a estas dosis que vemos acá por 3 semanas, deben mejorar. En algunos casos debemos considerar una cirugía descompresiva si es que vemos que hay un riesgo de herniación cerebral en estos pacientes. Y acá tienen ustedes imagen de esta enfermedad parasitaria causada por Trypanosoma cruzi, ¿no? Que son imágenes de tamaño importante. En realidad son pequeñas, pero el edema es importante, como en estos casos, estas imágenes que vemos bien, y que no solamente se hace diagnóstico por imágenes o a través de punción y biopsia estereotáxica,
sino muchas veces nos ayudan dentro de la imagen una espectroscopía. Y esas son las infecciones asociadas a SIDA. Y vamos a finalizar infecciones con enfermedades parasitarias del sistema nervioso central. Y acá nosotros conocemos dos tipos de parásitos que van al sistema nervioso central y que nos ocasiona la presencia de quistes, generalmente, pero que también puede ocasionar otras formas de estos mismos parásitos. En este caso tenemos la neurocisticercosis y la hidatidosis cerebral. La neurocisticercosis del sistema nervioso central y la hidatidosis se caracterizan porque ambas son provenientes de gusanos planos, ¿no? De parásitos, de helmintos planos. En este caso, la neurocisticercosis proviene de la Taenia solium, que es un parásito cuyo huésped definitivo es el cerdo, ¿no? Y el hombre es huésped intermediario. Y en el caso del quiste hidatídico o hidatidosis, es provocado por el Echinococcus granulosus, que es un parásito también de el minto plano, ¿no? Plano y pequeño, cuyo huésped definitivo viene a ser el perro y huésped intermediario el hombre. En ambos casos, como vemos, el huésped intermediario es el hombre. En el caso de la neurocisticercosis, cuando se trata de quistes, esta lesión quística es pequeña y esta lesión quística puede haber tanto en parénquima cerebral como también puede haber a nivel de los ventrículos o del espacio subaranoideo, ¿no? Y en el sistema ventricular, es un sistema de tuberías, puede ocasionar obstrucción y ocasiona hidrocefalia. Y en algunos casos este quiste puede crecer lo suficientemente grande que se hace quirúrgico, hay que extraer el quiste más grande, el que es quirúrgico, ¿no? Porque el tratamiento preferencial es el tratamiento médico con antihelmínticos, ¿no? Y ya lo vamos a ver más en detalle. En el caso del quiste hidatídico, acá sí el parásito crece lo suficientemente grande a diferencia del anterior y la lesión quística por lo tanto es voluminosa. Y el tratamiento es mixto, tanto tratamiento quirúrgico como tratamiento médico simultáneamente. La neurocisticercosis, entonces la causa o etiología es la Taenia solium. El huésped definitivo viene a ser el cerdo. Acá en Sudamérica este parásito es endémico y se inicia cuando el individuo se hace huésped intermediario al ingerir los huevos y liberar larvas en el torrente sanguíneo donde se va de preferencia a lugares donde haya mucho oxígeno, es decir, al cerebro, a los ojos, al sistema musculoesquelético, al tejido celular subcutáneo, donde va a formar una pared quística y se transforma en embrión y permanece en estado latente por años. Luego este parásito puede morir o bien se va a calcificar. ¿Cuál es la imagen característica? Una lesión cerebral quística pequeña con contenido acuoso, por supuesto, es decir, con contenido de agua, ¿no? Y hay un punto excéntrico que viene a ser la cabeza y ese corresponde a la escólex del embrión. Es la cabeza del embrión o escólex. ¿Cuál es el tratamiento preferencial? Ya le hemos dicho antihelmínticos. Albendazol se utiliza generalmente en este caso, bebendazol o cualquier otro antihelmíntico, porque en este caso los específicos es el albendazol. La cirugía, como son pequeños, es rara, pero como les dije, en algunos casos crece lo suficientemente grande y produce un efecto de masa, por lo tanto se hace ya quirúrgico. O también, si es que se quiste, va al sistema ventricular y obstruye ese sistema ventricular, produciendo hidrocefalia. Hay que tener en cuenta que estos parásitos de neurocisticercosis, si ustedes han llevado la parte de parasitología, no solamente tiene forma quística, también hay una forma racemosa que va, esa es de presentación exclusiva en todos aquellos lugares donde hay espacio y circula el líquido cefalorraquídeo.
y toma la forma de esos espacios que lo contienen. Esa es la forma racemosa. Entonces la quística está tanto en esos espacios como también puede estar en el parénquima. Y la racemosa solamente en esos espacios. Acá tienen una imagen de las formas quísticas que son pequeños, totalmente infestados de este cerebro, ¿no? Tanto una imagen sin contraste y una imagen con contraste. Y esta es la forma racemosa. Por ejemplo, acá está en la cisura de Silvio y está tomando la forma del espacio que lo contiene, como ustedes ven. Igual acá en este caso, ¿no? La cisura de Silvio ha tomado toda la forma y está haciendo efecto de masa. Y acá como si fueran dos quistes aracnoideos temporales. Pero sin embargo estos son parásitos para este caso, ¿no? La forma, cuando está calcificado, toma la densidad ósea, se calcifica, son pequeños, pero generalmente, por más que veamos una imagen uniforme con varias calcificaciones y estamos diagnosticando típicamente una neurocisticercosis, decimos es activa o inactiva. No, generalmente son mixtas. Hay algunos que no se pueden visualizar en una imagen normal de tomografía. Acá es una imagen típica de una neurocisticercosis donde ustedes hacen el diagnóstico sin necesidad de hacer diagnóstico anatomopatológico o sin hacer un examen inmunológico para determinar que es un parásito cisticercósico, ¿no? Estas imágenes de tomografía son típicas, donde vemos imágenes quísticas pequeñas, ¿no? Con una hipodensidad total, pero en el centro vemos unas hiperdensidades pequeñitas, que son las cabezas o escólex. Con esto estamos diciendo que es un diagnóstico típico de una, y seguro, certero, de una neurocisticercosis. ¿Cuál es el tratamiento de la neurocisticercosis? Bien sea de tipo parenquimatoso, como en este caso, que está dentro del parénquima, o bien sea racemoso, como en este caso, ¿no? Cuando hace efecto de masa, en cualquiera de los casos hay que hacer cirugía, si es que hace efecto de masa, o sea, si es grande, o si provoca gran edema, hay veces, ¿no? Tenemos que sacar el parásito. En algunos casos, tratándose del cisticerco, se puede sacar el parásito completo, como en este caso, o bien podemos evacuar el contenido del parásito y luego sacar la cápsula del parásito. En el caso que provocan hidrocefalia, o se coloca una válvula, o también se procede endoscópicamente a sacar el quiste dentro de la cavidad ventricular mediante una endoscopía. En el caso de la hidatidosis, es una patología endémica en zonas rurales. La causa ya sabemos de equinococos granulosos. Este es un céstodo pequeño, habita en el intestino canino, su huésped definitivo. Son tenias del intestino que eliminan huevos que se transmiten a través de los alimentos, las bebidas o también en forma directa. Sabemos ya también que el hospedero intermediario es el hombre. En este caso, el embrión va a atravesar la mucosa del estómago, llegando por vía de la sangre arterial, hematógena, a cualquier parte del organismo. Generalmente la localización más frecuente son el hígado y el pulmón. Sin embargo, va al cerebro en 1 de cada 100 casos. Los embriones viajan por los capilares, al igual que en el parásito anterior, y desarrollan quistes una vez que van a impactar en el parénquima. Los quistes contienen líquido claro de una capa germinativa y otra exfoliativa, a diferencia de la anterior. Entonces, acá hay que tener en cuenta que existen 2 capas dentro de la cápsula. Y esta capa germinativa es muy importante. ¿Por qué? Para el tratamiento. Como es de tratamiento quirúrgico, hay que buscar que conservar el quiste completo en el momento de sacarlo, porque esa capa germinativa, al romperse, puede sembrar de parásitos el cerebro humano, ¿no? Entonces, también existen hidatídicos en otras localizaciones aparte del cerebro, pero que están dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, en quiste hidatídico cerebral, la lesión, hemos dicho ya, estamos repitiendo,
que tiene efecto de masa asociada al lento deterioro neurológico, y el diagnóstico se hace a través de neuroimágenes, donde vemos una imagen hipodensa, quística, con poco refuerzo periférico al contraste, a diferencia del cisticerco. En el quiste hidatídico de la órbita, desde el ojo, nosotros vamos a ver que clínicamente va a haber un exostalmo de ese ojo, es decir, unilateral. Y el tratamiento es la exéresis del quiste y muchas veces de todo el ojo, ¿no? Y el quiste hidatídico vertebral, como dijimos que va generalmente, estos parásitos van a lugares que contienen bastante oxígeno, en este caso van al hueso, se pueden evidenciar como una fractura espontánea. Y esta fractura va a ocasionar una compresión al contenido que está dentro del canal intra de raquídeo. En el canal raquídeo va a haber contenido que es la médula y las raíces, y puede haber compresión mieloradicular. En este caso, importante, como dijimos, debido a que tiene la capa germinativa, que se reseque completamente el quiste para evitar tanto que se disemine el quiste, se siembre, o también por la sustancia que hay adentro, en los dos casos de los dos tipos de quiste parasitario, es evitar el shock por la sustancia que contiene, ¿no? El paciente presenta shock, en este caso anafiláctico. Esta técnica de extraerlo completamente como si fuera un parto fue ideada por este autor Downing en Argentina la primera mitad del siglo XX, y siempre deben tener como tratamiento adyuvante el albendazol, por supuesto, para los dos casos, ¿no? Tremenda masa de quiste hidatídico que es extraída, ¿no? Y se da tratamiento no solamente de la extracción, sino también se tiene que hacer el tratamiento farmacológico con albendazol. Y eso es la clase que se refiere a enfermedades infecciosas neuroquirúrgicas. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿O entendieron todo? Hola. Hola. Sí, doctor, Se al parecer escucha. no hay otra pregunta. ¿Cómo dice? Todo Edwin, claro, ¿no? doctor. Buenas noches, doctor. Todo claro, al parecer no hay preguntas, doctor. Bien, Daniel, ¿no? Sí, Daniel. doctor. Miren, el siguiente tema, porque tengo que presentarles un caso clínico también. No me gusta que quedemos ahí nomás. Va a ser el caso clínico al respecto, pero yo acostumbro de que el caso clínico es de una presentación más interactiva, es decir, la participación de ustedes es más directa. Uno de ustedes va a exponerlo con las láminas que vamos presentando y va a interpretarlo, y el resto de ustedes también tienen que aportar ideas, porque tienen que llegar al diagnóstico y manejo final del caso, ¿no? En función de la historia clínica, por eso se llama caso clínico. No sé quién de ustedes va a ser la persona que quiera presentar el caso clínico.